Atención, la justicia española acaba de dar vía libre a continuar con el proceso penal abierto en un juzgado en contra de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, por presunta corrupción. Desde la oposición acusan a Pedro Sánchez de haber ocultado la situación de investigada de su esposa. En un intenso debate hoy en el Congreso de los Diputados, Sánchez se negó a responder por este asunto. Saludamos a esta hora a nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés, adelante con tu reporte. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24 y a los televidentes del programa La Mañana de NTN 24. Ciertamente son dos las noticias a esta hora en materia judicial y que envuelven al entorno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La primera de ellas, la primera de las noticias, ya ustedes lo señalaban, es que la Audiencia Provincial de Madrid decidió negar la solicitud de la Fiscalía para archivar el proceso judicial que está abierto en contra de la esposa del presidente, en contra de la señora Begoña Gómez. Considera la Audiencia Provincial que de archivarse ese proceso podría haber algún lugar a la impunidad. Dice que tiene que continuar, así que le da luz verde al juez 41 de instrucción de la Ciudad de Madrid para que continúe adelante con ese proceso, con esa investigación preliminar que tiene en contra de la esposa del presidente, Begoña Gómez, por el presunto delito de corrupción y por el presunto delito de tráfico de influencias, un caso que estaría relacionado con algunas gestiones que habría realizado la esposa del presidente para que algunas empresas, algunos empresarios cercanos, conocidos de ella, obtuvieran contratos y obtuvieran algunos beneficios por parte del gobierno de su esposo, del presidente Pedro Sánchez. Y la otra noticia es que al levantarse el secreto de sumario se conoció que desde el primer momento en que fue abierta la causa, la señora Begoña Gómez está en situación de investigada. Por eso esta mañana, hace pocos minutos, aquí en el Congreso de los Diputados, durante un intenso debate, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, acusó a Pedro Sánchez de haber ocultado información, de haber mentido y de haberle negado al Congreso y también a la opinión pública la información suficiente y necesaria acerca del estatus judicial que pudiera estar enfrentando su esposa Begoña Gómez. En su respuesta, Pedro Sánchez atacó a la oposición, lanzó fuertes ataques, volvió a hablar de fango, pero no respondió, no dijo ni una sola palabra acerca de la situación de su esposa. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Nada más y muchas gracias, señoría. Hazte oír, el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijóo. Le preguntan a la oposición por la economía, fango. Le preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina, más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijóo. Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer, animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafah? Este es un gobierno, señor Feijóo, este es un gobierno libre, que defiende la paz y la legalidad internacional, y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Pero esto no se quedó allí, en este punto del debate y de la discusión en el Congreso de los Diputados. En su turno de réplica, Alberto Núñez Feijóo le insistió a Pedro Sánchez que responda, que le diga la verdad a los españoles acerca de qué es lo que está pasando en materia judicial con su esposa Begoña Gómez. Es más, Alberto Núñez Feijóo llegó a decir que la Moncloa está bajo investigación y le pidió a Pedro Sánchez no utilizar al pueblo argentino ni tampoco al pueblo palestino. Recuerden ustedes que con Argentina está abierta una crisis diplomática y con Israel está abierta otra crisis diplomática por el reconocimiento a un Estado palestino por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo le pide a Pedro Sánchez no utilizar estas dos situaciones y dar explicaciones acerca de lo que está pasando en este momento con su esposa Begoña Gómez. Aquí la segunda parte entonces de este debate, de esta discusión en el Congreso de los Diputados. En esa segunda parte, Sánchez tampoco dijo una sola palabra acerca de su esposa. Hace una semana el juez que investiga a su esposa recibe cartas de amenaza y se queja de injerencias con la Fiscalía.
El juez que investiga a su esposa tiene citados la próxima semana a varios empresarios. Ayer conocimos por los medios de comunicación que la Fiscalía Europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. Y hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fango, señoría? Señoría, mintió en las radios, mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este Congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. Para lo que ha quedado, señor Feijóo. Para lo que ha quedado. Usted que venía a no insultar y a elevar el debate político. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Y le diré una cosa, señor Feijóo, porque en esos días de reflexión, efectivamente, yo anuncié que esta máquina del fango que usted y el señor Abascal, que no está aquí presente, iban a seguir activando después de esos días de reflexión, tienen una finalidad bien clara. En primer lugar, usted pone en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país, que en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil lo que hace es crecer más. Tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social con la inflación más baja que hace años y tenemos una consolidación fiscal sin recortes y con políticas expansivas. Todas estas situaciones nos llevan a concluir una vez más que estamos en un momento de enorme fricción política aquí en España, una fricción política relacionada con la situación judicial del entorno más cercano, del entorno personal del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una fricción política relacionada también con las crisis diplomáticas abiertas por el gobierno del presidente Pedro Sánchez, con el gobierno de Argentina y también con el gobierno de Israel, y una situación de fricción política por las elecciones europeas, las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán fecha el próximo 9 de junio, es decir, dentro de 10 días habrá nuevamente elecciones y el Partido Socialista de Pedro Sánchez se juega la vida en contra de la oposición, en contra del Partido Popular, a ver quién tiene la hegemonía, quién tiene la supremacía por parte de España en esas elecciones al Parlamento Europeo. Desde luego, aquí a través de NTN 24 les tendremos a ustedes al tanto de todas estas informaciones. Es todo por ahora desde Madrid, un feliz día, una feliz tarde para todos. Un abrazo.